La fermentación es un proceso químico que se produce sin la necesidad de oxígeno y que produce una sustancia orgánica. Este proceso convierte moléculas complejas en moléculas más simples y genera energía química en forma de ATP. La fermentación es un proceso natural que ocurre cuando ciertas bacterias o levaduras descomponen los azúcares o alimentos sin necesidad de oxígeno. Esto produce compuestos beneficiosos como ácidos orgánicos y vitaminas y puede mejorar el sabor y la textura de los alimentos. Además, los alimentos fermentados son más digeribles que los originales y facilitan la digestión y la absorción de nutrientes. La fermentación consiste en un proceso de glucosis, ruptura de la molécula de glucosa, que produce piruvato, ácido pirúvico, y que al carecer de oxígeno como receptor de los electrones sobrantes de NADH producido, nicotín, adenín y dinucleótido, emplea para ello una sustancia orgánica que deberá reducirse para reoxidar el NADH o NAD+, obtenido finalmente un derivado del sustrato inicial que se oxida. Dependiendo de dicha sustancia final, habrá diversos tipos de fermentación. De vino que tiene la fermentación es más vieja que cualquier civilización antigua de la que tengamos conocimiento de hoy. Varias excavaciones arqueológicas han encontrado jarras con restos de vino que tienen aproximadamente 8000 años. Se comenzó la fermentación de agua con miel en Asia. Luego los egipcios, babilonios y romanos fermentaron la uva, los chinos el arroz y luego la cebada para producir cerveza. En Sudamérica se produjo la chicha a través de la fermentación principalmente de maíz. En aquellos tiempos, la gente comenzó a dejar frutas y granos en contenedores cerrados, porque sabían que después de un largo tiempo eso se convertiría en vino o cerveza. Pero nadie entendía realmente cómo funcionaba la receta. El proceso se denominó fermentación, que viene del latín fervere, que significa hervir. Esto porque después de un tiempo de estar la fruta en los contenedores, la gente veía que salían burbujas de líquido, entonces pensaban que estaba hirviendo. Producir bebidas fermentadas en aquella época era complicado si no dejaban la mezcla suficientemente en el contenedor. El resultado no tendría alcohol, pero si lo dejabas demasiado tiempo era intomable. Después de mucha observación, entendieron que la temperatura y la exposición del aire eran fundamentales en el proceso de fermentación. Esto fue descubierto por Louis Pasteur, quien la descubrió como la vie sans l'air, la vida sin el aire. La fermentación típica es llevada a cabo por las levaduras. También algunos metástasos, protistas y diversos organismos procariotas son capaces de realizarla. El proceso de fermentación es anaeróbico, es decir, se produce en ausencia de oxígeno. Ello significa que el aceptor final de los electrones del NADH producido en la glucólisis no es el oxígeno, sino un compuesto orgánico que se reducirá para reoxidar el NADH a NAD+. El compuesto orgánico que se reduce es un derivado del sustrato que se ha oxidado anteriormente. En los seres vivos, la fermentación es un proceso anaeróbico y en él no intervienen las mitocondrias ni la cadena respiratoria. El proceso de la fermentación es característico de algunos microorganismos, algunas bacterias y levaduras. También se produce en la mayoría de las células de los animales, incluido el ser humano, excepto en las neuronas, que mueren rápidamente si no pueden realizar la respiración celular. Algunas células, como los eritrocitos, carecen de mitocondrias y se ven obligados a fermentar. El tejido muscular de los animales realiza la fermentación láctica cuando el aporte de oxígeno a las células musculares no es suficiente para el metabolismo aerobio y la contracción muscular. Desde el punto de vista energético, las fermentaciones son muy poco rentables si se compara con la respiración aeróbica, ya que a partir de una molécula de glucosa solo se obtienen dos moléculas de tritosfato de adenosina, ATP, mientras que en la respiración aeróbica se producen de 36 a 38. Esto se debe que a la oxidación del
NADH, que en lugar de penetrar en las cadenas respiratorias, cede sus electrones a compuestos orgánicos con un poco poder. En la industria, la fermentación puede ser oxidativa, es decir, en presencia de oxígeno, pero es una oxidación aeróbica incompleta, como la producción de ácido acético a partir de etanol. Tipos de fermentación. Existen tipos de fermentación muchas veces definidos no solo por los productos finales del proceso, sino también por los sustratos energéticos que son empleados como combustibles. Muchos de estos serán definidos parcialmente en el contexto industrial. Fermentación alcohólica. Cuando se hace referencia a este tipo de fermentación, usualmente se entiende que tiene que ver con la producción de etanol, que es un tipo de alcohol. Industrialmente hablando, el principal microorganismo explotado por el hombre para la obtención de bebidas alcohólicas es el hongo tipo Badoa perteneciente a la especie Ceallairoses cerevisiae. Fermentación láctica. Este tipo de fermentación puede subdividirse en dos tipos: homofermentativa y heterofermentativa. La primera tiene que ver con la producción de ácido láctico como único producto fermentativo de la reducción del piruvato glucolítico, y la segunda implica la producción de ácido láctico y de etanol. Fermentación homoláctica. La fermentación homoláctica convierte el piruvato en ácido láctico mediante la enzima lactato desingenasa. Este proceso regenera el NAD+, permitiendo que continúe la glucólisis. Por cada molécula de glucosa se producen 2 moléculas de ácido láctico y 2 de NAD+. Es común en bacterias acidolácticas y es una de las fermentaciones más simples. Fermentación heteroláctica. La fermentación heteroláctica convierte la glucosa en una mezcla de ácido láctico, etanol o ácido acético y CO2 en lugar de solo ácido láctico. Ocurre en bacterias acidolácticas heterofermentativas que degradan la celulosa 5-fosfato mediante la enzima cetalasa para generar gliceraldehído 3-fosfato y acetilfosfato. La fermentación es un proceso catabólico. Esto quiere decir que se trata del rompimiento de una molécula en componentes más pequeños, que sucede gracias a la respiración celular, de tipo anaerobia, para producir glucosa. Está estrechamente ligada a organismos como las bacterias y levaduras, aunque también existe en el tejido muscular de los seres humanos o en los animales. Durante esta transformación dentro de las moléculas existe un proceso de oxidación incompleto, dando como resultado la generación de energía química. Desde esta perspectiva, la fermentación es menos eficiente en la producción de ATP o adenosín, ya que solo produce 2 moléculas de este compuesto, mientras que la respiración celular aerobia puede producir 38. La fermentación es un proceso clave en muchas industrias. Algunos ejemplos importantes son: número 1, industria alimentaria, planificación. La levadura fermenta el azúcar produciendo dióxido de carbono, lo que hace que el pan suba. Producción de bebidas alcohólicas. En la fabricación de cerveza, vino y tequila se fermentan azúcares para producir etanol y CO2. Lácteos fermentados. Productos como el yogur, el queso y el kefir se elaboran con bacterias acidolácticas. Número 2. Industria farmacéutica. Producción de antibióticos. Algunas bacterias y hongos como Penicillium se fermentan para obtener antibióticos como la penicilina. Vitaminas y aminoácidos. La fermentación se usa para producir vitamina B12, glutamato monosódico y otros compuestos esenciales. Número 3. Industria energética. Producción de biocombustibles. Se usa para fermentación para generar etanol a partir de maíz, caña de azúcar y otros cultivos. También se produce biogás, metano a partir de residuos orgánicos. Número 4. Tratamiento de residuos. Biorremediación. Se usan microorganismos fermentadores para degradar contaminantes en suelos y aguas residuales.
La fermentación es un proceso clave en muchas áreas industriales, ayudando en la producción de alimentos, medicinas y combustibles.